En esta oportunidad, mis amados hermanos, es mi deseo iniciar la predicación con las siguientes preguntas. ¿Quién es para usted una persona llamada al ministerio de la predicación? ¿Quién es para usted una persona que es un predicador fiel? Porque nos encontramos en tiempos difíciles, hermanos, donde predicar la palabra de Dios es un eslogan que se utiliza en las iglesias, pero mal enfocado. Se ha comparado la palabra, la predicación de la palabra de Dios con eventos, con shows, con el buen hablar, con aspectos superficiales, con la oratoria, al punto de convertir al predicador en un artista de escenario que se encuentra para entretener a una audiencia. Las iglesias parecen más que iglesias, parecen circos en estos tiempos. Y en este día quiero que estudiemos acerca de la importancia del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Y la definición que usted tenga de la predicación es lo que usted espera de un predicador. Y amados, debemos de entender que los predicadores aprobados por Dios son aquellos que utilizan fielmente su palabra, sin adulterarla, sin contaminarla. Son aquellos que están conscientes cada vez que se presentan en un púlpito que la persona que está juzgando la predicación es Dios mismo y su principal audiencia es Dios. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos por medio de las Escrituras a discernir quiénes son los predicadores bíblicos, debido a que el crecimiento o el destino de su alma está muy, pero muy ligado a la alimentación que usted recibe. Y lo haremos por medio de una carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pablo se encontraba preso en este momento cuando él estaba dirigiendo esta carta. Estaba en una cárcel fría, estaba con cadenas, estaba sin esperanza de ser librado y también con la idea de la muerte en su mente y en su corazón. Todos aquellos que habían sido amigos o hermanos en Cristo, él lo habían abandonado en ese punto y él lo dice en esta carta. Entonces se encontraba abandonado y se encontraba preso por causa del evangelio, preso por causa de la predicación de la palabra. Y viendo ese martirio por delante, él escribe una carta a Timoteo, motivando a Timoteo para que lo llegara a visitar a Roma. No sabemos si en realidad Timoteo fue a Roma a visitarlo, pero también, como su muerte estaba muy cerca, a través de esta carta, él delegó a Timoteo para que continuara con ese ministerio tan precioso que Dios le había encomendado, como es el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Y en esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de ese ministerio, la naturaleza de ese encargo y la base del encargo. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su santa palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si usted se fija, el versículo 1 inicia con una palabra muy importante y es te encarezco. Y la palabra que ocupa el apóstol Pablo es diamartiromai, que tiene una connotación legal
y que puede significar testificar bajo juramento. Y esta palabra se ocupa a lo largo del Nuevo Testamento para hacer alusión a algo, a una afirmación solemne o enfática. Entonces, Pablo inicia este capítulo 4 diciéndole a Timoteo, te encarezco. Estaba dirigiendo esa carta a su hijo Timoteo y le presenta un gran desafío que se dirige en primer lugar a su hijo Timoteo, en segundo lugar a todos aquellos ministros que están predicando la palabra de Dios y en tercer lugar a toda la iglesia cristiana de todos los tiempos. Pero ¿a qué desafío se refiere Pablo? ¿Cuál es ese desafío que le está diciendo a su hijo Timoteo? Mira el versículo 2. Y el versículo 2 inicia con lo que es la esencia de este mensaje: que prediques la palabra. El desafío que el apóstol Pablo le estaba diciendo, le estaba ordenando a su hijo Timoteo, era que predicara la palabra de Dios. Ese era el desafío. Pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es la palabra que se debe de predicar? Esa palabra que se debe de anunciar o de dar a conocer de manera pública, en voz alta, definitivamente es la palabra de Dios. La palabra que Dios ha hablado, la palabra que Dios ha revelado, es decir, las sagradas escrituras, la Biblia. Si usted se fija, unos versículos anteriores es 2 Timoteo 3, 15. Del 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene uno de los versículos claves cuando uno habla acerca de la inspiración de las escrituras, que las escrituras han sido exhaladas por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y está hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Toda la escritura ha sido exhalada por Dios. La inspiración de las escrituras es en las escrituras mismas, no en los autores. Lo que es inspirado es la palabra, es el texto, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta escritura, esta sagrada escritura es inspirada, exhalada por Dios y es útil también para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Es porque tiene una vida intrínseca, las escrituras mismas. Y cuando Pablo en el versículo 2 le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que predicar la palabra, a eso se estaba refiriendo. A las sagradas escrituras, a la Biblia. Y Timoteo lo relaciona a la doctrina que había sido enseñada por Pablo y que en este momento de su vida le tocaba a él enseñarla a una congregación, enseñarla a otra persona. Ahora bien, la predicación de la palabra de Dios, hermano, es una tarea exclusiva de los pastores o los ministros de Dios, o es una tarea en la cual la iglesia tiene que jugar un rol o un papel activo a la hora de realizarlo. Pues la Biblia dice que es un papel para todos. La predicación o este encargo de predicar la palabra también se aplica a la iglesia de todos los tiempos. Nosotros no tenemos la libertad para cambiar este mensaje, no tenemos la libertad para contaminar este mensaje. No podemos agregarle algo a este mensaje ni quitarle nada a este mensaje. En la carta a Gálatas dice que aunque un ángel viniera y predicara un evangelio distinto al que había sido enseñado, el tal sea anatema, porque es una doctrina de demonios.
Entonces, cuando nosotros agregamos o le quitamos algo a la palabra de Dios, le estamos contaminando y le estamos desvirtuando totalmente. Nosotros no tenemos el poder de cambiar la palabra de Dios. No tenemos el poder de cambiar el evangelio, de cambiar el mensaje, de adulterar el mensaje o de inventar algo novedoso para que las personas se puedan acercar a la iglesia y podamos juntarnos todos y adorar a Dios. No se puede adorar a Dios lejos del evangelio. No se puede predicar en un púlpito lejos de la reverencia hacia su santa palabra y hacia su santo nombre. No se puede hacer, iglesia. Sino que nuestro encargo es predicar, comunicar la palabra revelada de Dios. Debemos de atesorar el mensaje y comunicarlo con pasión, sin adulterarlo en ninguno de sus puntos. Y esa es una tarea en la cual todos estamos involucrados. Debemos de atesorarlo, hermano. Y debemos de predicarlo con pasión. Pero esta responsabilidad no solo se limita a escuchar, porque usted puede estar acá y está aprendiendo y está creyendo y está escuchando y también está poniendo en práctica todo lo que usted está escuchando acá y está aprendiendo. Y probablemente puede decir, yo también estoy guardando de no contaminarme de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Me podría decir, pero pastor, yo también estoy sufriendo por causa del evangelio. Está bien todo eso, hermano, no estoy diciendo que está mal, pero también debemos de predicar la palabra. Y esa es una responsabilidad de todos. La palabra de Dios, el evangelio, es una buena noticia para los pecadores y por tanto se debe proclamar como un mensajero, como un heraldo, hermano, como un heraldo. Por las plazas, por las calles, se debe de anunciar el evangelio de Cristo en cualquier oportunidad. Y como paso siguiente, veremos 4 aspectos que deben de caracterizar la proclamación de la palabra de Dios. Veamos el versículo 2. Dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. El primer aspecto es que se debe de proclamar la palabra con urgencia. Que instes a tiempo y fuera de tiempo proviene de la palabra efistemi, que significa estar preparado o estar alistado. Pero en este caso, no solamente se hace referencia a estar despierto, sino también a ser insistentes con un sentido de urgencia. En otras palabras, nunca pierdas el sentido de urgencia a la hora de proclamar. ¿Qué tal si ponemos un ejemplo con respecto a ello? ¿Qué tal si usted está en un lugar y en ese lugar donde está hay un edificio que va a ser demolido, pero a través de dinamita, con bombas? Entonces usted ve que hay un grupo, una cuadrilla de personas y están poniendo las dinamitas o las bombas en cada columna principal del edificio, de la edificación. Ya está todo preparado, ya todas las personas están en su lugar. Y hacia lo lejos, usted está viendo que viene una mujer, viene hablando por teléfono y se dirige hacia ese edificio que van a dinamitar o que van a demoler. Y ve que la mujer está hablando por teléfono y de ahí a lo lejos se da cuenta que esa mujer es su mamá. ¿Cómo actuaría usted sabiendo que su mamá va directo a un edificio donde va a punto de explotar y se va a morir? ¿Cómo haría usted? Póngase en los zapatos. Pensemos por un momento, ¿qué haría usted en ese momento? ¿Cómo actuaría? Lo más probable es que gritaría, ¡mamá, mamá!
Te vas a morir, por ahí no vayas, te vas a morir. Y vas a ir corriendo, vas a ir a buscar a tu mamá y si es posible hasta te vas a aventar para que tu mamá no se vaya a ese lugar y se muera. Con un sentido de urgencia porque está a punto de morir. A eso es lo que el apóstol dice aquí, lo dice la palabra instar, predicar, proclamar el mensaje con urgencia. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje que estamos predicando va para personas que llevan un camino hacia el infierno, hermano. Por eso tenemos que predicarlo con urgencia, con pasión. Y de la misma manera, toda predicación verdadera debe transmitir un sentido de importancia y un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque son almas en juego, iglesia. Son almas en juego. El mensajero cristiano sabe que el mensaje que lleva es de vida o es de muerte, ya que está anunciando el juicio de Dios sobre el pecador y está anunciando también la obra salvadora de Dios por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y está llamando al arrepentimiento y a la fe. Entonces, ¿cómo podemos tratar estos temas con tanta frialdad, con tanta apatía, con tanta indiferencia, iglesia? ¿Por qué no notamos el sentido de urgencia que hay detrás del mensaje del Evangelio de Cristo? ¿Por qué no predicamos apasionadamente a aquellas almas que sabemos que son nuestros familiares, que se van directamente al infierno y que no han sido confrontados a través de la palabra de Dios? ¿Porque tenemos pena? ¿Porque tenemos indiferencia? ¿Porque somos negligentes a la hora de presentar un mensaje de vida o de muerte? Entonces, ¿cómo pienso yo, teniendo un mensaje así, por qué somos tan apáticos e indiferentes con ese mensaje? Hay un teólogo puritano británico de los años 1600 que se llama Richard Baxter y dice lo siguiente, se lo quería compartir, dice: permite que las almas vean que estás seriamente involucrado en lo que haces. No puedes quebrantar los corazones de los hombres por bromear con ellos, contándoles cándidas historias o haciéndole uso de una oratoria jocosa o una oratoria chistosa. Los hombres no abandonarán sus placeres más caros ante un pedido somnoliento, que es como un pedido dormido, de alguien que no parece querer decir lo que dice, ni importarle si su llamado es ignorado o no. No se puede presentar un mensaje tan serio empleando bromas, porque no es ninguna broma el juicio de Dios. No es ninguna broma, iglesia, la resurrección de Cristo. Son temas serios y se deben de abordar con seriedad. Y se debe de predicar la palabra de Dios con seriedad, hermano. Pero también en el versículo 2 dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Una traducción apropiada para esta frase sería: permanece en actividad todo tiempo, sea conveniente o no. Y esta es una apelación bíblica contra la holgazanería o negligencia del obrero. Me recuerdo que en una ocasión me tocó acompañar a mi papá, que fuimos a una iglesia y él me dijo: mira, hijo, acompáñame, vamos a ir a una iglesia. En ese entonces yo ya estaba en mis primeros pininos estudiando lo que es la Biblia y todo. Y nos fuimos a esa iglesia, hermano. Y cuando las personas se dan cuenta que uno está estudiando en un seminario, la gente como que le toma cierto aprecio a uno. Y me recuerdo que yo me senté a la par de uno de los predicadores que después del que estaba predicando iba a predicar, ¿verdad?
Y yo solo vi así de reojo y vi que él estaba anotando muchas cosas. Pero lo estaba anotando en un post-it, era de color amarillo. Entonces me llamó mucho la atención. Yo le pregunté, hey, mire, ¿y qué es lo que está anotando ahí? Me dice, el sermón. El sermón. Y en ese post-it lo va a anotar todo. Sí, dice aquí solo uno, solo son 2, 3 puntos los que voy a tocar. Y después me voy con los comentarios de la Biblia. Y en ese momento me sentí indignado, hermano. Y yo le dije, mire, no sea Aragán, prepare sus sermones. En amor, vea, en amor. Pero imagínese cómo prepara el sermón esa persona 5 minutos antes de poder predicar, de estar ante un púlpito, ante una congregación, pero no con la seriedad que se debe. Porque el ministro de Dios tiene temor de presentar, tiene temor hacia la persona de Dios. Y ese temor lo mueve a él a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, de tal forma que lo que uno viene a predicar acá son horas y horas de estudio para que la grey del Señor, para que la congregación del Señor, la iglesia del Señor pueda crecer y ser alimentada espiritualmente a través de la palabra de Dios. El predicador debe de enseñar no solo cuando le convenga, sino que sin escatimar fatigas, cansancios, molestias, debe ejercitar sus facultades a la máxima capacidad para este encargo. El pastor, antes de venir aquí y predicar la palabra a la congregación, tiene que ocupar el máximo empeño en sus facultades para saber de que lo que está diciendo es lo que en realidad es la intención del autor bíblico y que la grey sea alimentada. Esa es nuestra responsabilidad como ministros. Pero ¿cuál es la responsabilidad de usted como congregación? Es ser constantes y ser serios para la enseñanza. No es un domingo cada 2 meses o el domingo que a usted le plazca, hermano, que usted pueda venir aquí a escuchar palabra de Dios. La persona que toma en serio esto, se agenda el día domingo, el día jueves, nosotros con toda mi familia nos vamos a ir y vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Y eso no es negociable. Porque está hablando de su crecimiento espiritual, hermano. Y la seriedad de lo mismo también. En lugar de estar en el celular viendo el Facebook mientras se está predicando, debería estar pendiente del mensaje porque es un mensaje para su alma, para edificación de su vida. Y eso requiere seriedad. Y eso requiere seriedad y la constancia. Segundo aspecto, veamos el 2, dice, redarguye, reprende y exhorta. El segundo aspecto de proclamar, que se tiene que proclamar ese mensaje adecuadamente. La persona que anuncia la palabra, dice, debe de redarguir, debe de reprender y debe de exhortar adecuadamente, lo que sugiere 3 formas distintas de hacerlo. La palabra de Dios es provechosa para una variedad de ministerios y miren 2 Timoteo 3:16, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios es provechosa, hermano, para una variedad de ministerios. Y esto hace referencia a diferentes personas en diversas situaciones y el predicador debe de tener en mente esto y ser sabio en su uso. Amados hermanos, debemos de ser sabios nosotros también en aplicar la palabra de Dios adecuadamente. No todo es reprensión, hermano.
No todo es pecado. Quitémonos ese cassette en nuestra mente que queremos nosotros todo encajonar en blanco y negro, que si viene un juicio sobre la vida del hermano es porque el hermano anda en vida pecaminosa. No necesariamente eso tiene que decir, y eso usted puede verlo en el libro de Job, en el sufrimiento del justo. A veces Dios de manera providencial, de manera soberana, permite que el hermano en Cristo pase por las pruebas porque el Señor está haciendo una obra en ellos. Y no necesariamente tiene que ser que el hermano lleve una vida pecaminosa, abierta, una guerra abierta en contra de Dios. A veces Dios permite que las personas pasen por ello, por las pruebas, para forjar algo en el carácter de la vida misma de ellos. No podemos encajonar de esta manera el ministerio de la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 2 que la palabra de Dios es provechosa y la primera palabra es para redarguir. Eso quiere decir para convencer. Tiene que ver con hacer que uno sea consciente del pecado y que se pueda implementar un cambio en el comportamiento. Las escrituras son útiles para convencer a una persona que está en el error e indicarle el camino correcto. Me recuerdo que el sábado antepasado fuimos al congreso, al seminario de los matrimonios, hermano. Mire, es que yo me recuerdo que estaba ahí con el hermano Mario, y yo solo me le quedaba viendo a él, y yo le pegaba el codazo a aquel, mira, para vos, mentiras, también a mí me había caído el sablazo, pero me quería liberar un poco la carga, con él. Pero es interesante cómo el expositor, el pastor, empieza a hablar acerca del rol del esposo, bíblicamente. Cómo tenemos que aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas. Conocerlas a ellas, aunque no las vamos a conocer totalmente, pero conocerlas a ellas, saber cuando ellas están pasando por algún tipo de dificultad, pastorear el corazón de nuestras esposas. Y ahí me di cuenta, hermano, de muchas cosas que yo como esposo estaba haciendo mal. Me convenció. A través de la palabra de Dios, me convenció en muchas cosas. A tal punto que tuve que después de eso, hablé con mi esposa y le di, mire, yo estoy fallando en esto y esto. Pero ayúdeme a ser un mejor esposo para usted. Eso es lo que hace la palabra de Dios, te redarguye. Te convence y te bota todos tus argumentos que puedas poner. Cualquier excusa te la bota la palabra. Y te dice, esto es lo que dice el Señor. ¿Para qué? Para provocar un cambio en el comportamiento. Tarde o temprano, hermano y hermana, nos presentaremos con el caso de un hermanito en Cristo, al cual debemos de convencer que está en el error y debemos de indicarle el camino correcto. No es una tarea solo de los pastores, hermano. No solo es una tarea nuestra. Es una tarea suya también. Usted tiene que ir y redarguir cuando está viendo algo en amor, vean, en amor. Y Dios se la va a poner cabalito para que usted vaya y a través de la palabra de Dios, usted le diga al hermano, mire, esto y esto y esto y esto está mal. Y esto y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, en lugar de estar haciendo esto, que son argumentos tuyos, mejor obedece lo que dice la palabra. Pero también en el versículo 2 que dice que
redarguye, y de ahí dice reprende. La palabra de Dios es provechosa para reprender. Esto quiere decir corregir, pero corregir con el objetivo de restaurar. Y la Biblia aquí, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 28, un ejemplo de cómo podemos nosotros corregir o reprender bíblicamente a alguien. Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Y de ahí, pero esa es la reprensión, no estén robando, no estén hurtando. Y de ahí dicen después, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Viene Pablo y lo que dice, primero reprende al hermano. Mire, hermanito, usted que es mañosito, ya no sea mañoso. Ya no esté robando. Ya no esté robando, por favor, ya no lo haga. Eso el Señor se lo va a demandar. En lugar de robar, y aquí viene el otro aspecto de la reprensión, que uno reprende, pero reprende con el objetivo de restaurar a la otra persona, al otro hermano. Pero ¿qué es lo que dice la palabra en Efesios? Dice, en lugar de eso, mejor trabaje. Mire, en lugar de ser mañosito, vaya afuera, vaya allá, asoléese, vaya a trabajar. Vaya a trabajar en lugar de apropiarse con el bien ajeno, mejor váyase a trabajar. Y dice el versículo 28, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo es que vayas a trabajar para tu propio provecho y que dejes de estar robando a las otras personas, sino también a través de tu trabajo, a través de un dinero bien habido, vas a tener la oportunidad, ¿sabes qué? De poder sembrar en otros, de poder ayudar a las necesidades de otras personas. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es clara, hermano? Cómo la Biblia me muestra un ejemplo de cómo yo puedo reprender a una persona en amor. No es solo ir y señalar el pecado, hermano. Esa es una de las partes. Y creo que la mayoría nos quedamos en ese, cuando reprendemos. Solo señalamos. Adúltero, fornicario, dicen. Ladrón, incircunciso, impío, fariseo. Y empiezan a señalar y a señalar y a señalar, pero no con el objetivo de restaurar. ¿Por qué? Porque no le presentamos alguna solución a ese pecado en el que está el hermano. Al igual que el ejemplo bíblico. Sos mañosito, en vez de estar robando, mejor anda a trabajar, que es algo bueno, y de lo que ganes también ayuda a los más necesitados. Le está ofreciendo una solución. Debemos de tener eso presente. No es solo señalar el pecado, sino que lo hacemos con el objetivo de restaurar esa vida. Dios te pondrá en situaciones en las cuales deberás reprender al hermano en amor. Y cuando estaba haciendo este sermón, solo se me vino un ejemplo que para mí fue algo impactante en la vida ministerial. Y fue en una ocasión que estábamos en San José, Guayabal, que uno de los hermanos en Cristo que había sido rehabilitado en lo que es el alcohol, ya llevaba años de no estar tomando. Y mire, ese hermano era de los más fieles, hermano. Él estaba a las 6 de la mañana, estaba en el templo para ir a hacer limpieza en el templo a las 6 de la mañana. Nosotros en ese entonces con el pastor Jaime estábamos solteros todavía y nos quedábamos a dormir ahí en la iglesia. Y éramos bíblicos, hermano, nos quedábamos a dormir en el púlpito, ahí nos quedábamos a dormir, como Samuel, ¿verdad?
Solo sacábamos las colchonetas de escuela bíblica, las tirábamos por ahí y nos acostábamos ahí, poníamos los ventiladores y tranquilo. Pero a las 6 de la mañana siempre llegaba el hermano. Y nosotros algunas veces sí estábamos despiertos, otras veces no, hermano, nos llegaban a levantar. Le abríamos y él empezaba, ponía alabanzas en el sonido del templo y empezaba a hacer limpieza. Luego nosotros nos levantábamos, le ayudábamos a hacer limpieza. Pero hubo un día que el hermano cayó en su alcoholismo nuevamente. Y eso fue un golpe duro para todos los que lo queríamos, para la iglesia. Y los hermanos, cuando se dieron cuenta de eso, todos los hermanos tristes, y estábamos orando por ellos. Y hubo un día en el cual todos los servidores, los hombres, nos fuimos desde el templo hasta la casa de este hermano. Y nos fuimos todos a pie hasta la casa de él. Entramos a la casa y fuimos a visitarlo a él. Éramos como 15 o 20, no me acuerdo cuántos éramos. Y todos uniformados íbamos de camino para la casa de él. Entramos, lo encontramos tomando, lo encontramos con los efectos del alcohol. Y en esa misma, los mismos hermanos en Cristo llevaron, le dijeron, mira, te tenés que ir de nuevo allá a Cojutepeque a rehabilitarte, tenés que irte nuevamente. Vos no tenés que estar así. Y lo levantaron, lo bañaron, lo vistieron, hermano. Y se fueron 5 o 6 a dejarlos hasta allá. Para que se recuperara. A eso nos manda la Biblia. A reprender, señalar el pecado, pero con el objetivo de restaurar la vida de esa persona. Tercera cosa para lo cual la palabra de Dios es provechosa. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice, redarguye, reprende, exhorta. En otras palabras, animar. Debemos de entender que hay momentos en la vida que debemos de animar al hermano en Cristo, hermano. Porque probablemente está pasando por una situación difícil en la vida y lo que buscamos es ese refugio en la palabra de Dios. Saber que hay alguien que está orando por la situación que estamos atravesando trae ánimos. Saber que Dios tiene el control de la situación trae paz. Animar. En esas oportunidades después del servicio, usted tiene de hablar con los hermanos, en lugar de agarrar rápido para irse para su casa, quédese 15 o 20 minutos y hable con los demás. Y se va a dar cuenta que hay algunos que están pasando por situaciones difíciles. Y usted tiene que venir y tiene que animar a esa persona y tiene que decirle, no se preocupe, vamos a salir de este, hermano. Vamos a estar orando. No sabemos qué es lo que quiere el Señor, no sabemos su voluntad, pero vamos a orar. En el grupo de la iglesia teníamos esa buena práctica, que a veces los mismos hermanos ahí decían, estoy orando por tal hermano, por tal familia. Y a veces cuando la persona, alguien está orando por eso, anima, hermano. Anima. No todo es señalar el pecado. Hay momentos en el ministerio donde tenemos que animar. Hace un par de semanas nos tocó ir al funeral de uno de los jóvenes de la iglesia donde yo me congregaba antes, al cual pastoreaba. Que nos dimos cuenta, él tenía un tumor en el cerebro.
y lo estuvieron operando, lo operaron alrededor de 5 veces. Y en la quinta operación no aguantó. Era un joven de una edad de 18 años, para que usted tenga una idea. Y era de los más fieles que teníamos allá, que siempre nos apoyaba en todo. Lo amamos mucho. Mi esposa lo quería como su hijo, yo también lo quería mucho. A la familia también la amaba mucho. Y nos dimos cuenta que falleció hace 3 semanas. Y nos tocó ir con mi esposa a la vela para ir a consolar a la familia. Y esa familia difícil, hermanos, bien difícil todo lo que estaban pasando, porque era el segundo hijo que ellos perdían en un mes. El otro tenía 23 años y en una bala perdida le cayó y lo mató. Y ahora estaba enterrando a otro hijo por un tumor. ¿Qué hacer cuando vimos a los dos, a la familia, al matrimonio, los vimos llorando y todo? ¿Qué hacer en esos momentos en el ministerio? Venir y reprender el pecado. Mira que no sé qué, es que se fueron y por culpa de su pecado. No. Debemos de aprender a tener corazón en el ministerio y saber que hay momentos en los cuales se reprende, hay unos momentos donde se redarguye y otros momentos donde se exhorta y se consuela el corazón de las personas. El mismo apóstol Pablo en las cartas dice: lloren con los que lloran, gócense con los que gozan. Y si ese era un momento de llorar, lloramos. Por eso es que en este pasaje tenemos que ser sabios para saber en qué momento puede ocupar la palabra de Dios y de qué manera la puedo ocupar. Cuando es para reprender, reprendo. Cuando es para exhortar, exhorto. Cuando es para consolar, consuelo. Es como un balance que nosotros tenemos que tener, no solo los ministros, sino también la congregación. Van a haber momentos en su vida, hermano, que Dios le va a poner personas, los cuales lo que necesitan, ¿saben qué? Solo es un hombro para poder llorar. Y usted se lo tiene que brindar. Porque es la familia de Dios. Tercer aspecto, versículo 2 dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Se debe de proclamar, pero se debe de proclamar con paciencia. Si bien es cierto, se necesita proclamar con un sentido de urgencia, anhelando que las personas respondan a la palabra de Dios, se debe de hacer, pero con toda paciencia. No se debe de forzar una decisión, no se debe manipular a la congregación. Nuestra responsabilidad es ser fieles a la predicación de la palabra de Dios, pero los resultados de esa predicación no están en nuestras manos, están en las manos de Dios. Y nuestro deber es esperar pacientemente que Dios haga la obra en la vida de las personas. A veces nosotros precipitadamente tomamos decisiones, pero basadas en nuestra impaciencia. Pasamos por alto que el ministerio de la palabra de Dios, la transformación en la vida de las personas, es algo que le corresponde exclusivamente a Dios. Y la Biblia lo que nos manda a hacer a nosotros, ¿qué es? A esperar pacientemente, a poder nosotros guardar la palabra de Dios a pesar de que la otra persona está en una guerra abierta con Dios. Pero ahí dice la palabra: guarden su testimonio,
porque no se sabe si a través del testimonio de esa persona, la otra persona que estaba encaminada al infierno en sus delitos y pecados pueda alcanzar la salvación, siempre por Dios, con arrepentimiento. Pero nos manda a ser pacientes. Hermanos, en nuestras manos no está el resultado de la palabra de Dios. Nuestro deber es proclamar, nuestro deber es enseñar, nuestro deber es predicar, pero los resultados de esa predicación le corresponden a Dios. Y Dios es el único capaz de transformar vidas y de transformar corazones. Es el único. Nuestro deber es enseñarlo, nuestro deber es proclamarlo. Dice en 2 Timoteo 2, 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Debemos de ser pacientes, porque es en la paciencia donde se desarrolla el carácter del ministro, donde se desarrolla la confianza de Dios. Es en los silencios de Dios donde aprendemos a orar, donde aprendemos a meditar en su palabra. Y muchas veces en nuestras vidas queremos resultados rápidos por nuestra impaciencia y vivimos en base a resultados, pero el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, los resultados están en las manos del Señor. Es de quien Dios tenga misericordia, hermano. Y nosotros tenemos que proclamar, tenemos que enseñar la palabra, pero tenemos que esperar pacientemente a que, si es la voluntad de nuestro Dios, Él haga la obra. 2 Timoteo 4:2 dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. El cuarto aspecto es que debe de ser una proclamación con enseñanza. En la predicación de la palabra de Dios se busca evangelizar a los perdidos por medio de la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por el otro lado se busca enseñar a los creyentes a cómo vivir una vida piadosa y obedecer la palabra de Dios. Y este pasaje demuestra que nuestra predicación debe tener una enseñanza, sea convencer, reprender o exhortar, se debe de anclar en una sólida enseñanza doctrinal. El ministerio pastoral es en esencia un ministerio de enseñanza. Por eso es que la Biblia afirma y reafirma que los pastores deben de poder enseñar. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Existe una necesidad en estos tiempos porque los ministros se preparen para el ministerio del Señor y que puedan predicar la palabra de Dios con toda enseñanza. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo en Éfeso, de lo cual Timoteo fue testigo por un plazo aproximadamente de 3 años. El apóstol diligentemente propuso en su corazón enseñarles todo el consejo de Dios a la iglesia de Éfeso. Y eso lo puede ver usted en Hechos capítulo, se lo voy a leer, Hechos 20:20, dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y Hechos 19, del 8 al 10, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos
y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Enseñanza, pero también usted. ¿Cómo usted está aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Lleva un devocional diario en su vida? ¿Viene aquí a la casa del Señor cuando son las predicaciones? Quien sea quien esté predicando, usted está anotando y está viendo, híjole, y esto no lo había visto, y después va a su casa para ver, para comprobar si lo que el predicador estaba diciendo iba de acuerdo a las escrituras. Lee su Biblia constantemente, hermano. Porque la base para hacer una buena reprensión, para hacer una buena exhortación o para redarguir a un hermano, la base está en lo que hemos recibido y lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder reprender a un hermano si nosotros no conocemos lo que la Biblia dice? ¿Cómo vamos a animar al hermano con versículos de la Biblia si ni tan siquiera tomamos el tiempo, ni 1 hora, ni 15 minutos para ver qué es lo que dice la santa palabra de Dios? Y ni la leemos y ni muchísimo menos nos aprendemos los versículos. Y cuando se te presente esa oportunidad para reprender, para redarguir o para exhortar al hermano en Cristo, consolarlo, ¿con qué lo vas a hacer? Por eso es necesario, es una responsabilidad de toda la iglesia de estar nutriéndose constantemente, de estar aprendiendo de la palabra del Señor insistentemente, de venir y seguir estudiando, congregarse aquí, pero con el deseo de aprender, para poder aplicarlo a la vida de uno, hermanos, y para poder enseñar a otras personas. Las hermanas que ya tienen su edad necesitan aprender. ¿Para qué? Para poder instruir a las hermanas jóvenes que vienen detrás de ustedes. Bíblicamente hablando, no según experiencia suya, hermano. Es según la Biblia, es según la palabra. Aconseje en base a la palabra de Dios, pero para poder hacerlo, tengo que conocer ¿qué es lo que dice la palabra de Dios para poder enseñarlo? Y ahora Timoteo se encuentra en una situación en la cual el apóstol Pablo está encarcelado, está con sus cadenas y está a punto de morir. Imagínense, póngase en los pies de Timoteo por un momento. Que aquel pastor, aquel maestro que le enseñó lo que sabe, está a punto de morir. Y ahora a través de esta carta, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Aunque yo me muera, tú tienes que seguir predicando la palabra de Dios. Y este es el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Este es el desafío que le hace Pablo a Timoteo. Y ese es el desafío que en este día el Señor nos trae a nosotros como iglesia. A predicar la palabra. Ahora bien, ¿cuál es la base para ese encargo? Vamos al versículo 1. Mire lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino.
Los tiempos en los cuales se encontraba Timoteo no eran los más propicios y probablemente cuando él leyó el solemne encargo para continuar predicando la palabra de Dios, se habrá desanimado y posiblemente tentado a huir de esa responsabilidad. Por este motivo, Pablo no solo le da el encargo, sino que le da ciertos incentivos y le dice a Timoteo que debe de mirar en 3 direcciones. En primer lugar, tiene que mirar a nuestro Señor Jesucristo, versículo 1. En segundo lugar, la escena contemporánea, versículos 3 y 4, luego en su casa lo lee. Y en tercer lugar, al mismo apóstol Pablo, que está pronto a ser martirizado. Veamos en el versículo 1, donde el apóstol Pablo menciona a Timoteo la primera dirección. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo no le está dando esta indicación, esta orden a Timoteo en el nombre de Pablo. Pablo lo está haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y por lo tanto está consciente de que el que guía y el que aprueba el ministerio de la palabra de Dios es Dios. Y el más fuerte incentivo a la fidelidad es haber recibido esa comisión o esa tarea de parte de Dios, hermano. Si Timoteo estaba seguro que tenía un llamado de Dios, que es un siervo de Dios, un embajador de Jesucristo, y que el encargo era un desafío de parte de Dios, entonces nada le hará declinar de cumplir la tarea. Pastores, siervos de Dios, iglesia del Señor, nuestra responsabilidad es mantenernos fieles a la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa tarea? Predicar su palabra. Dios será el que va a juzgar el ministerio de la palabra de Dios, y todos los que ministran la palabra de Dios están bajo el escrutinio omnisciente de Cristo. Todos los predicadores rendiremos cuentas de lo que enseñamos, y nuestro Señor Jesucristo evaluará tu ministerio. ¿Cómo Dios evaluará la manera como tú estás enseñando, hermano? Empecemos con la familia. ¿De qué manera estás tú enseñando a tus hijos la palabra de Dios? ¿Es de acuerdo a lo que la palabra de Dios es? ¿O es de acuerdo a tu propia conveniencia? Hombres, ¿dónde están los hombres? Levanten la mano los hombres, quiero ver. Los que están casados. Ya ni quieren levantar las manos, pero ya. Si en este momento Dios te empieza a evaluar acerca de tu rol como pastor en la vida matrimonial junto con tu esposa, y el parámetro que Dios va a ocupar, claro está, va a ser la Biblia, hermano. ¿Cómo está tu rol como esposo según la Biblia? Y viceversa. ¿Cómo está tu rol como esposa si Dios viniera aquí a evaluar tu rol como esposa? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Y las cosas cambian cuando te evalúan conforme a un parámetro. Y Cristo nos evaluará conforme a la única verdad que conocemos, que es la palabra de Dios. Y dice el versículo 1, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Debemos de vivir el ministerio a la luz de la venida de Cristo. El apóstol Pablo se encuentra en sus últimos días y encontramos que aún al final de su ministerio, él sigue atesorando, sigue guardando el hecho de que Cristo viene, de que va a venir Cristo, va a venir nuestro Dios.
Y eso debe de provocar en nuestros corazones fidelidad. La fidelidad, hermano, no es algo que con el tiempo se confirma. Lo importante al hablar de la fidelidad no es en el inicio de la carrera, sino en permanecer fiel y constante a lo largo de todo el camino, para que al final la fidelidad no sea un concepto, sino un estilo de vida. Y lo importante es llegar al final de los días siendo fiel al que te llamó, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es que nos mantengamos fieles. Lo importante es que al final de nuestros días podamos decir: Señor, yo hice todo lo que pude para guardar, proclamar, enseñar tu palabra a aquellas personas que no te conocían. Amados hermanos, demos gracias a Dios que por medio de su gracia y su misericordia nos llevó a conocerle a través de la predicación de la palabra, la proclamación de la verdad. Y ya que hemos sido salvos por medio de ella, es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios, defenderla, escudriñarla, amarla, obedecerla, porque es lo único que puede transformar la vida de las personas y llevarlas a la salvación por medio del Espíritu Santo. Comparte el evangelio en tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, en cualquier oportunidad que se te presente. Es nuestro deber compartir el evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, tal como lo aprendimos este día. Predica la palabra. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das de aprender acerca de tu palabra. Señor, en esta mañana oro por la iglesia Gracia y Verdad. Oro, Señor, para que prediquemos fielmente tu palabra, para que podamos ser instruidos, para que podamos crecer como iglesia a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que amemos atesorar la palabra, amemos guardarla en nuestro corazón, Señor. Y a pesar de que vienen tiempos difíciles, vienen malas enseñanzas, falsas enseñanzas, no desviarnos, mantenernos fieles, fieles a tu palabra, fieles a ti, Señor. Por eso en esta mañana, hermano y hermana en Cristo, debemos estar comprometidos con el mensaje del evangelio. Debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. No ser indiferentes, no ser apáticos con un mensaje tan hermoso como es el mensaje de la salvación y la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de buscar compartir ese mensaje con urgencia, a tiempo y fuera de tiempo, insistentemente, con trabajo, con dedicación. La iglesia tiene un papel tan fundamental en todo esto, porque el medio por el cual Dios salva a las personas es el evangelio. Y ese evangelio
Dios se lo ha encargado de predicar a la iglesia. Con urgencia. Te damos gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Por eso en esta mañana te adoramos y te exaltamos, Señor. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Sí, Señor. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción. Lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Sus ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Sí, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, mi Cristo.